En este video vamos a realizar la simulación del siguiente circuito, donde ya habíamos analizado en un video anterior la respuesta de los fasores de corriente y los fasores de tensión de cada uno de los componentes. Vamos a realizar esta simulación en el software Multisim, así que vamos a empezar poniendo todos los componentes. Primero necesitamos una fuente de corriente alterna, la buscamos en Play Source, donde están las señales de voltaje. Buscamos AC Voltage y colocamos en el esquemático. Después buscamos los elementos resistivos y el capacitor. Voy a colocar dos resistencias, después le cambio el valor. Después voy a colocar dos capacitores y además voy a agregar la tierra para el circuito. Ok, después voy a girar los componentes. Después voy a cambiar los valores de las resistencias. La primera es de 5.6 kilo ohms. La segunda tiene un valor de 10 kilo ohms. El primer capacitor es de 1 microfaradio, mientras que el segundo capacitor tiene un valor de 470 nanofaradios. Ahora voy a modificar los valores de esta fuente de alimentación. Le damos doble clic. El voltaje pico es de 12 volts. La frecuencia en este caso se pide en Hertz, y en esta fuente tenemos la frecuencia angular, que es 250 radianes sobre segundo. Por lo tanto hay que convertir a la frecuencia. Para esto vamos a hacer la operación del valor de la frecuencia angular entre 2 por pi. Queda como resultado 39.7887. Entonces voy a copiar este valor aquí. Y para el ángulo de fase viene en grados. Este se puede ingresar directamente como menos 30 grados. Lo que vamos a hacer es un análisis en corriente alterna. Así que debemos de llenar también estos parámetros. Hace análisis magnitude, es el voltaje pico, es 12, y la fase es menos 30. Siempre que vamos a hacer un análisis en AC usando las herramientas de Multisim, necesitamos llenar estos campos. Si se va a hacer una simulación donde no requerimos hacer el análisis en AC, sino por ejemplo en un osciloscopio, no es necesario llenar estos dos. Bueno, le damos en OK y después empezamos con las conexiones. Voy a empezar por la de la fuente a la resistencia, de la resistencia 1 al capacitor, y continúo con las demás. Una vez que hemos terminado de realizar el circuito, vamos a proceder a realizar el análisis en corriente alterna. Para esto necesitamos saber el nombre de los nodos de cada una de las conexiones. Le damos clic a cada una de las conexiones, después clic derecho, propiedades, y podemos ver aquí el nombre de ese nodo, pero también le podemos dar en la casilla de mostrar el nombre y después en OK. Este nodo tiene el número 1 asignado. Para ver el siguiente le damos clic a una conexión del nodo, le damos propiedades y que muestre el nombre, que en este caso va a ser el número 2. Para este otro nodo lo mismo, clic derecho, que muestre el valor, el cual es el número 3. Este nodo es el número 1, 2 y 3. Además de el nombre de los nodos, requerimos saber en qué sentido se va a medir la corriente de cada uno de los componentes. Para esto voy a ir a las propiedades de cada componente, clic derecho, propiedades, después a la pestaña de display, selecciono una configuración específica para ver los datos del componente y después activo la casilla de Show Symbol Pin Names. Y aquí podemos ver dos números, 1 y 2. Voy a realizar lo mismo para cada
componente, activando los nombres de los pines, la visibilidad de esos datos para cada uno de estos componentes. ¿Esto qué va a indicar? Que el sentido de corriente se va a tomar positivo de el sentido de 1 a 2. Es decir, por ejemplo, en la resistencia 1 de izquierda a derecha, la corriente que fluye en ese sentido se toma positiva. Y para la resistencia 2 también. Para el capacitor 1 es desde arriba hacia abajo, el flujo de corriente se toma positivo. Igual para C2. Si estos componentes estuvieran volteados, el sentido de corriente estaría inverso también. Ok, ahora sí vamos a proceder al análisis en corriente alterna. Vamos a la pestaña de simular. Después en Analysis and Simulation seleccionamos un análisis en AC para un solo valor de frecuencia. Aquí tiene la opción de ingresar el valor de la frecuencia en el cual se va a realizar el análisis. Podemos ponerla manualmente o que la detecte. Si le damos Autodetect, va a poner el valor de la frecuencia de 39.7887 Hz. Después, ¿cómo queremos visualizar los datos de los análisis? En forma, el fasor, ¿cómo lo vamos a observar? En forma rectangular, que es parte real y parte imaginaria, o en la forma polar, que es magnitud, fase. Esta es la que vamos a elegir. Una vez que ya tenemos esto, vamos a la pestaña de salida. ¿Qué es lo que vamos a analizar? Vamos a analizar la corriente en cada uno de los componentes y las tensiones. Y después agregamos los datos que deseamos observar en el análisis. Vamos a ver la corriente de la resistencia 1, del capacitor 1 y de la resistencia 2. La corriente en C1 se agrega, la corriente en R1 y la corriente en C2, que es idéntica a la corriente de R2. Bien, también vamos a analizar las tensiones, los fasores de tensión para la resistencia 1, la resistencia 2, el capacitor 1 y el capacitor 2. Hay que observar que para el capacitor 1 el fasor de tensión es igual a la tensión en el nodo 2, medida desde el nodo 2 con referente a la tierra. Ese se puede agregar directamente. V en el nodo 2, este indica cuál nodo se está analizando, lo que está entre paréntesis. En el nodo 2 es para el capacitor 1, se agrega. Para el capacitor 2 es el nodo 3, también se agrega. El nodo 1 es la fuente de alimentación. Esta ya sabemos que tiene un fasor igual a 12 con ángulo de menos 30. Y este no lo voy a agregar. Para medir la tensión en la resistencia 1, aquí no aparece esa opción porque solamente estamos midiendo las tensiones en los nodos. ¿Cuál sería la tensión de la resistencia 1? Sería la diferencia de la tensión en el nodo 1 menos la tensión del nodo 2. Así que aquí hay que hacer una resta. Vamos a agregar esa expresión. Es la resta de la tensión 1. Agregamos tensión 1 menos la tensión 2. De esa forma ya calcularíamos la tensión en R1. Para la tensión en R2 necesitamos hacer la diferencia de la tensión 2 menos la 3. Vamos a agregar esa expresión. Tensión 2 menos tensión 3. Y listo. Esos son todos los datos que necesitamos averiguar. Le damos en correr
y debe de aparecer esta ventana donde tenemos los análisis para una frecuencia de 39.7887 Hz, que equivale a 250 radianes sobre segundo en frecuencia angular. Ahora observemos, habíamos dicho que la diferencia de la tensión 1 menos la tensión 2 debe de dar la tensión de la resistencia 1. En este caso es 9.59 en magnitud con un ángulo de menos 2.6466. Es esta de aquí. La tensión en la resistencia 1, el fasor es el mismo que se tiene en la simulación. Para la tensión 2 corresponde con la del capacitor 1. Y aquí observemos el análisis que se hizo analíticamente, 5.616. Aquí está el mismo valor y con un ángulo de menos 81.68. Ahora para la resistencia 2 es esta diferencia, la tensión 2 menos la tensión 3 del circuito de multisim, y observamos que corresponde con la tensión en la resistencia 2. En la magnitud es 4.276 y el ángulo menos 41.28. Para el capacitor 2 tenemos una magnitud de 3.63 y un ángulo de menos 131.28. ¿Es correcto? Mientras que para las corrientes, la del capacitor 1 es 1.404 por 10 a la menos 3. Así se tiene 1.404 miliamperes en amplitud con un ángulo de 8.31 grados. Para la corriente del capacitor 2 es la misma que se hizo en análisis de malla para la corriente 2, donde se tiene 4.276 por 10 a la menos 4, que equivale a 427 microamperes con un ángulo de menos 41.28 grados. Y por último, la corriente que fluye en la malla 1 es 1.71 con un ángulo de menos 2.6466. Estos datos coinciden con los obtenidos analíticamente. Y así se puede hacer el análisis en frecuencia para esta frecuencia especificada, la de 250 radianes sobre segundo en frecuencia angular o 39.7887 Hz.